Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Antes del episodio que acabamos de escuchar, hay algunas pruebas, algunas trampas que ya le han colocado a Jesús. Una, cuando le dicen: ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Y ya sabemos lo que respondió Jesús. Otra, cuando se le acercan a tentarlo en lo político y le dicen: ¿es lícito o no es lícito pagar el tributo al César? Se le acercan ahí los herodianos. En el anterior se le acercaron los maestros de la ley. Hoy a Jesús, ¿quiénes son los que se le acercan? Busquen la hojita. ¿Quiénes? Los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran como los sacerdotes después de que Sadoc ungiera al rey Salomón. Y desde allí ellos hacen parte como de los sacerdotes, son una casta sacerdotal, y eran gente de mucho dinero, tenían bastante dinero, y entonces, como no se puede condenar a Jesús con lo que está diciendo, buscan fallas en el fundamento, en lo que él está anunciando. Dice de antemano que los saduceos no creen en la resurrección, y entonces se acercan a ponerle igual una trampa, a ver cómo condenarlo. Señor, hubo una mujer, o maestro, como le dicen en el modo irónico, hubo una mujer que tuvo 7 maridos. Si hay la resurrección o cuando resuciten, ¿a quién le pertenecerá esta mujer? Este episodio es tomado del libro de Tobías en el Antiguo Testamento. Ellos no creían en ninguno de los profetas. Los saduceos solamente aceptan los libros de la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son? ¿El primer libro cuál es? Génesis. El segundo, Éxodo. El tercero, Levítico. El cuarto, Números. El quinto, Deuteronomio. Solamente en esos libros creen ellos, pero para ver cómo acercar a Jesús toman un episodio del libro de Tobías. Y a Jesús
no le interesa responder a la pregunta. Y la enseñanza de este Evangelio para nosotros viene de la respuesta de Jesús. ¿Para qué se interesa del más allá si ustedes están acá? Jesús busca explicar cómo hacer para vivir en esta tierra. A él no le interesa vender un producto para después de muertos. Vengan que ustedes se salvarán cuando se mueran. ¿De qué habla el Evangelio de la semana pasada? Busquen recordarlo. De Zaqueo, perfecto. ¿Y cómo terminaba? Decía, hoy ha entrado la salvación en esta casa, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que estaba perdido. Hoy ha entrado la salvación. La salvación que Jesús trae es ¿cuándo? Hoy. Y asimismo la resurrección. A inicios de este año yo les decía, la palabra resurrección en griego se escribe egeire. Y egeire se puede traducir de 4 maneras. 1, resucitar. 2, despertar. 3, elevarse. 4, despertarse. ¿Qué quería decir? Egeire, resucitar, despertarse, elevarse y resucitar. Y entonces, una persona que se acerca a Jesús, lo primero que tiene que hacer es resucitar, pero no cuando se muera, sino en esta vida. Porque Jesús busca transformar el presente de toda persona. Si nosotros no acogemos a Jesús en el presente, en vano nos esforzamos por entender el más allá. Yo necesito saber ahora cómo hago para perdonar, cómo hago para sanar mi corazón, cómo hago para vivir mejor en esta tierra. Si eso no lo logro hoy, ¿para qué me sirve salvarme en otra vida? Es el hoy lo que le interesa a Jesús, que se transforme en nosotros. ¿Hay algo después de la muerte? Y Jesús se ha esforzado todo el Evangelio por explicarlo. Y entonces dice el autor del cual yo preparo las homilías, dice, intentar explicar el más allá es como intentar explicar cómo una semilla se convierte en árbol. ¿Cómo una semilla se convierte en árbol? ¿La semilla será el árbol? ¿Qué dicen ustedes? ¿La semilla será el árbol? Aquí tengo la semilla de un arbolito o de una planta. La semilla es la planta. Entonces eso lo dejo para que lo dialoguen en sus casas. ¿Okay? Y entonces, es como que si un bebé en el vientre de la madre intentara explicar que ahí fuera, ¿podrá? No, porque todavía no se le ha desarrollado el cerebro. Va a sufrir un cambio o va a vivir un cambio y tendrá que evolucionar. Y entonces aquí les tengo una invitación, abro paréntesis. Un personaje entró en estado de coma y estando en estado de coma tuvo una experiencia de la otra vida, del más allá. Regresa y escribe un libro. Como este libro hay muchos, pero este personaje que escribe este libro en el 2008 se convierte en un bestseller mundial y
y todo el mundo hablaba de este libro y fue famoso en todos los periódicos. ¿Qué fue lo que tuvo este personaje o qué fue lo que hizo que este libro se volviera famoso? Primero, porque es escrito por un médico. Segundo, este médico es neurocirujano. Y tercero, es profesor de Harvard y director de algunos hospitales importantísimos en Estados Unidos. Y entonces dice él, entré en estado de coma. Y cuando se entra en el estado de coma, tuve apagado el neocórtex, que es la parte del cerebro encargada de procesar imágenes y sonidos. Quiere decir que la persona está casi muerta, no puede ni soñar ni escuchar nada. Como él era un personaje importante, Ben Alexander estaba obviamente en el mejor hospital. Además, su hijo, neurocirujano, lo estaba atendiendo, monitoreado por los mejores médicos y por los mejores equipos. Y él tiene esta experiencia. Va por allá, es una cosa fascinante lo que a él le sucede. Y cuando él regresa, escribe lo que vivió y dice: intentar explicar todo lo que me sucedió allá y todo lo que viví es como intentar escribir una novela con la mitad del alfabeto. ¿Se podría? Imposible. Entonces él dice, pero sin embargo, intento hacerlo. Y entonces, a quienes deseen, yo tengo el libro, se los puedo enviar en formato digital para que lo lean. En algún momento podamos para hacer un conversatorio sobre el libro. El libro se llama La ciencia de Dios o la prueba de Dios. Él ahí explica todo, porque él no era ni creyente. Es fascinante y explica también muchas cosas a nivel médico, cómo funciona. Y él termina diciendo, yo viví esto, explíquenmela, ustedes científicos, ¿cómo yo puedo vivir esto? O sea, que la experiencia de Dios va más allá de lo que puede procesar nuestra mente, el cerebro. Hay algo que va más allá. Entonces, quienes deseen recibir el libro, basta que me manden un correo a la dirección evangelio270@gmail.com. Cerramos paréntesis. A Jesús no le interesa, en cambio, explicar el más allá. Él dice, ustedes deben saber que el Dios al que yo sigo, el Dios al que ustedes siguen, es un Dios de... ¿Es un Dios de qué? A ver, como si estuvieran vivos. ¿Es un Dios de qué? Es un Dios de vivos. Eso es lo que a nosotros nos debe interesar. ¿Cómo hacer para que lo que Jesús enseña nos sirva hoy? Lo que Jesús nos enseña sea útil hoy. ¿Cómo puedo hacer yo para mejorar mi vida mientras estoy con vida? Si yo no resucito, no me despierto, no me elevo, no me levanto, hoy, cuando yo me muera, me llevaré una gran desilusión, porque la resurrección empieza ¿cuándo? Hoy. La resurrección empieza hoy. Cuando una persona dice, voy a hacer el intento de perdonar y voy a lograr perdonar, ¿qué está haciendo esa persona? Resucitando, levantándose, elevándose, despertándose. La persona que no perdona es como estarse dando goticas de veneno a diario, martirizándose por algo que ya pasó. Y así, me preocupo por resucitar después. No, tú ya estás muerto desde ahora. La persona que no ama, lo mismo. La persona que no sirve, lo mismo. Eso es lo que le interesa a Jesús, que nosotros transformemos el presente. Una persona que se acerca a recibir la comunión, una persona que busca entender la Biblia, ¿qué debe buscar transformar? El presente, el hoy. No, pero cuando nos muramos, ¿será que cómo será? No te preocupes por eso. ¿Por qué? Porque simplemente seremos como esa semilla que logrará su realización completa con el Señor, o como el bebé que después de estar en el vientre de la madre pasa a su vida plena. No te preocupes, seremos como ángeles.
los saduceos tampoco creían en los ángeles ni en ningún tipo de espíritus. Y entonces, ¿nosotros cómo resucitaremos? Si Jesús resucitó, ¿dónde está? Porque dice que resucitó en cuerpo y alma. ¿Y de qué te sirve saber si tú acá sigues envenenándote con el rencor, sin perdonar a alguien, sin perdonar a un familiar, sin perdonar al esposo, sin perdonar a la esposa, sin perdonar a alguien que te hizo daño? ¿De qué te sirve saber el más allá si en el más acá te estás pudriendo? Y entonces Jesús dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, si tanto los amó, los sigue protegiendo, sigue siendo su amigo, y un amigo no quiere que sus amigos mueran. Así que Dios es un Dios de vivos. Por lo tanto, ellos siguen viviendo, seguiremos viviendo, esa es la única certeza. Pero la vida que Jesús señala es ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde hoy. Y es por eso que se busca también que las Eucaristías sean animadas. Yo es por eso que busco entablar un diálogo con ustedes, para que al menos aprendan a responder fuerte, aplaudir, alabar al Señor. Una persona que viene a la iglesia, lo primero que debe hacer es salir alegre, salir contenta, con ganas de vivir. Pero fui a la iglesia, a más de que no había cantos, a más de que todo estaba feo, el cura me regañó, qué tristeza. No, entonces cuando se hagan los cantos, aplaudan, alcen las manos, canten. Ese es el mejor signo de que estamos vivos. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Un Dios de vivos. La alabanza que hace ayudarnos a vivir mejor. ¿Sí? Y entonces puedes alzar las manos, pero no con vergüenza. Aplauda. Y entonces, ¿qué Dios estamos dando a conocer? No estamos dando a conocer a un Dios de vivos. Yo hoy estoy sin voz, sin embargo tengo que esforzarme por hablarles claro, porque si yo me encuentro, hermanos, el Señor nos dice que Dios es un Dios de vivos. ¿Qué mensaje llega? Ninguno. Entonces, lo mínimo que nosotros debemos hacer, ¿qué es? Hablar claro, responder, cantar, aplaudir, batir palmas. Eso indica, estamos vivos, estamos alabando a ¿quién? Al Dios de la vida. Esa es la frase que a Pedro se la encomienda como llave. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro toma la palabra y le dice, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Dichoso eres tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino el Espíritu Santo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra fundaré mi iglesia. ¿Cuál es la piedra sobre la que está fundada la iglesia? El Dios vivo, que después se la utiliza para decir que es Pedro, pero en griego de la piedra, ¿cuál es? Que Dios es un Dios de vivos. Dios es un Dios de vivos. Dios es un Dios de vivos. Y entonces, la actitud hace que nos llenemos de Dios. La actitud. Voy a una entrevista de trabajo. Buenas tardes, ¿cómo está? Tome asiento. Y paso con la frente baja, tímido, pisándome los pies, con las manos en los bolsillos o escondido. ¿Qué imagen será? ¿Tiene miedo? ¿Quién quiere una persona miedosa al lado? Nadie. Y entonces, quienes seguimos a Cristo, debemos tener miedo. Podemos tener miedo, pero tenemos a Dios que dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Habla, lo mínimo, habla. Yo pondré palabras en tu boca. Ese es el Dios vivo. Por eso muchas cosas dependen de quién, de nosotros, el tener o no tener a Dios. Si una persona está triste,
y se esfuerza por sonreír, si solamente hace gesto, el pensamiento y lo interior se alinea con lo exterior y la persona se empezará a sentir mejor. Pero si estoy contento y bajo la mirada y me pongo aquí, me voy a sentir tal como estoy, colocando el cuerpo. Yo aquí por eso me esfuerzo y a los del coro les he dicho, especialmente a los del coro de las 5, canten bien, canten bonito, afínense, ensayen. ¿Para qué? Para transmitir la alegría del canto en la misa. Hagan cantos alegres, hagan cantos de alabanza. Si no, salimos de aquí. ¿Y qué hiciste en la misa? No sé, le dijo el padre, que también diría: Dios es un Dios, ¿me entiendes? De vivos. Dios es un Dios de vivos. Y Dios quiere personas que resucitadas, personas levantadas, como dice en el Evangelio, personas despiertas. ¿Y eso de quién depende? De nosotros. Es que no tengo la energía de Dios, entonces sacúdete. Y nosotros utilizamos frases de ese estilo: sacúdase, despiértese, levante la cabeza, límpiese los mocos. ¿Sí? Ese es el Dios que anuncia Jesús, en el cual muchas cosas dependen de nosotros, de nuestra forma de pensar, de la actitud. De la actitud. Es por eso dice: Dios de Abraham, Dios de Isaac. Es un Dios de vivos. Es un Dios de vivos. Quien conoce a Dios sigue viviendo, así pase por esa puerta tan dolorosa que es de la muerte. Vale por eso conocer la vida de los santos. Un gran santo del cual tomó su nombre el actual Papa, Francisco de Asís. Él llega a llamar hasta la muerte, le llega a llamar hermana muerte, porque si yo sé que voy a vivir, si yo ya vivo desde ahora, atravesar esa puerta tan dolorosa que es la muerte no me duele. Y le llamo hermana, ¿por qué? Porque me va a llevar a esa vida plena con Jesús. No me asusta la muerte. Pero entre menos conozcamos a Dios, más nos aferramos a esta vida y más nos dolerá salir de aquí. Dios, por lo tanto, es un Dios. Dios es un Dios. A ver, vamos a hacer un canto de alabanza para ver si Dios es un Dios de vivos. Que viva Cristo, que viva Cristo.
Les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra?